periódica? La tabla periódica, criterio de clasificación de los elementos químicos y sus propiedades, electronegatividad, energía de radioatómico. Según Internet, la tabla periódica es una herramienta científica que organiza todos los elementos químicos conocidos de manera sistemática según sus propiedades y estructuras atómicas. Principales científicos que contribuyeron en su desarrollo. Antoine Laurent de Lavoisier nació el 26 de agosto de 1743 en París y falleció el 8 de mayo de 1794, después de la Revolución Francesa. Fue un noble químico, biólogo y economista francés. Es considerado como el padre de la química moderna, por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la ley de conservación de la masa o ley Lomonosov, la teoría calórica, la combustión y sus estudios sobre la fotosíntesis. Su aportación en 1789 clasificó los 33 elementos conocidos en ese tiempo como no metales formadores de ácidos y metales formadores de sales. Jacob Berzelius, 1779-1848. Implementó el sistema de símbolos químicos que existe en la actualidad y mantuvo la clasificación de Lavoisier basándose en el aspecto y en las propiedades físicas de los elementos. Además, descubrió los elementos selenio, torio y cerio. Johann William Dovere Inner, 1780-1849. En 1829 observó que ciertas agrupaciones de 3 elementos presentaban prioridades muy parecidas y las denominó tríadas. A mediados del siglo XXI se habían descubierto hasta 20 tríadas. También hubieron otros importantes científicos que contribuyeron a la ciencia, como Alexandre Émile Beguer de 1820 a 1886. Como John Alexander Reinhard-Neglands de 1837 a 1898, Julius Lothar Meyer de 1830 a 1895, Dmitri Ivanovich Mendeleev de 1834 a 1907 y Alfred Wegener de 1866 a 1919. ¿Cómo está organizada la tabla periódica? La tabla periódica está formada por 7 filas y 18 columnas. Las filas se denominan periodos y las columnas se denominan grupos. Algunas columnas o grupos tienen nombre, así por ejemplo el grupo 17 es el de los halógenos y el grupo 18 el de los gases nobles. La tabla también se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas similares. Debido a que las posiciones están ordenadas, se pueden utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos, todavía no descubiertos o sintetizados. La tabla periódica proporciona un marco útil para analizar el comportamiento químico y es ampliamente utilizada en química y otras ciencias. ¿Qué representa cada elemento? Cada elemento de la tabla periódica representa un tipo de átomo con características químicas y físicas únicas. La tabla periódica organiza estos elementos según su número atómico. Su símbolo químico es una abreviatura de 1 o 2 letras. Ejemplo, H de hidrógeno, Na de sodio. 2. El nombre del elemento es el nombre completo del elemento. Ejemplo, oxígeno, carbono, etc. El número atómico se representa con la Z. Indica cuántos protones tiene el átomo en su núcleo. También determina la posición del elemento. Ejemplo, C tiene 6 protones, así que su número atómico es 6. Su masa atómica se representa con la A. Es la masa promedio de los átomos de ese elemento considerando sus isótopos. Se expresa en unidades de masa atómica. Su configuración electrónica, a veces mostrada, muestra cómo distribuidos los electrones en los niveles de energía. El estado de agregación o temperatura ambiente, sólido, líquido o gas. Tipo de elementos. ¿Qué son los metales, no metales y metaloides? Los metales se encuentran en la parte izquierda y central de la tabla periódica. Grupos principales, alcalinos, grupo 1, alcalino térreos, grupo 2, metales de transición, grupo 3, aldose. Propiedades, buenos conductores de calor y electricidad, brillantes y lustrosos,
maleables y dúctiles, sólidos a temperaturas ambientes. Los no metales se ubican en la parte superior derecha de la tabla periódica, excepto el hidrógeno que está arriba a la izquierda. Ejemplo: oxígeno, nitrógeno, carbono o azufre, grupo 17, y gases nobles, grupo 18. Sus propiedades son malos conductores de calor y electricidad, no tienen brillo metálico, quebradizo si son sólidos, muchos son gases o sólidos a temperaturas ambientes. Los metaloides se ubican forman una línea escalonada entre metales y no metales en la zona central derecha. Ejemplo: boro, silicio, arsénico, antimonio, telurio, germanio y polonio. Sus propiedades tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Algunos son semiconductores, como el silicio. Características generales de metales alcalinos y alcalinotermios, gases nobles, entre otros. Los alcalinos se caracterizan porque son de color gris metálico, son muy suaves, reaccionan con el agua, tienen un electrón de valencia, son poco densos y tienen puntos de fusión bajos, como el cesio. Los alcalinotermios, su función es 10 veces más elevada, son de color gris metálico, tienen 2 electrones de valencia, aparece en la naturaleza. Son los metales más abundantes en magnesio, reaccionan como metales para formarse sales. Los halógenos son muy reactivos. El flúor se encuentra en pasta dental. El yodo se usa como antiséptico. Tiene 7 electrones de valencia. Tiene diferentes colores. En la naturaleza se encuentra como cloruro, bromo y yodo. Los gases nobles son químicamente muy estables, no tienen sabor ni olor, se usan como terapia en enfermedades como el cáncer. Su aspecto es natural, a temperatura ambiente son buenos y se usa para inflar globos el helio. Pasos para localizar un elemento usando su grupo y periodo. ¿Qué es un grupo? El grupo es la columna vertical en la tabla periódica. Los elementos en el mismo grupo tienen propiedades químicas similares debido a la misma configuración electrónica en su capa de valencia. ¿Qué es un periodo? El periodo es la fila horizontal en la tabla periódica. Los elementos en el mismo periodo tienen la misma cantidad de capas electrónicas. Los periodos se enumeran del 1 al 7, empezando desde la parte superior. Pasos para localizarlos. Para localizar un elemento, sigue estos pasos. Identifica el grupo. Busca la columna vertical que corresponde al grupo del elemento. 2. Identifica el periodo. Busca la fila horizontal que corresponde al periodo del elemento. 3. Encuentra la intersección. La intersección de la columna del grupo y la fila del periodo te dará la posición del elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, si quieres localizar el elemento carbono C, que está en el grupo 14, periodo 2, seguirás estos pasos. Importancia de la tabla periódica en la vida cotidiana. La tabla periódica es una herramienta fundamental en la vida cotidiana porque nos permite comprender los elementos que componen el mundo que nos rodea, desde los materiales que usamos hasta la comida que consumimos. Nos ayuda a entender cómo interactúan los elementos químicos y cómo sus propiedades varían, lo que tiene implicaciones directas en la fabricación de productos, la medicina y la comprensión de la naturaleza. Aquí unos ejemplos. Y por último, datos interesantes sobre los elementos químicos. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. No más, quiebre la pared, quiebre la bonito. Esas caderas. Ritmo. Espera, ellos no te aman como yo te amo. Espera, ellos no te aman. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na na na, come on.